En el año 1847, en las montañas de Michoacán, México, alguien selló con cal y piedra las ventanas del orfanato de Santa Eulalia. Desde adentro, los vecinos del pueblo de San Cristóbal de las Casas escucharon durante 3 días los gritos desesperados de 93 niños que jamás volverían a ver la luz del sol. Cuando finalmente lograron abrir las puertas, encontraron algo que haría que las autoridades eclesiásticas prohibieran hablar del lugar durante más de un siglo. Pero antes de revelarte qué descubrieron en esas habitaciones selladas, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Dale like a este video si te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos oscuros. Ahora sí, te contaré la historia completa del orfanato de Santa Eulalia, un lugar donde la caridad se convirtió en la más cruel de las torturas. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en Santa Eulalia, debemos viajar a mediados del siglo XIX, cuando México atravesaba una de las épocas más turbulentas de su historia. La guerra entre liberales y conservadores había dejado miles de huérfanos en todo el país, y la Iglesia Católica se presentaba como la única institución capaz de cuidar de estos niños abandonados. En las montañas de Michoacán, rodeado por bosques de pinos y encinos que parecían susurrar lamentos eternos, se alzaba el pueblo de San Cristóbal de las Casas. Era una comunidad pequeña, de apenas 300 almas, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como si temieran caer al vacío. Las calles empedradas resonaban con el eco de los pasos de los habitantes, que vivían bajo la sombra protectora de la iglesia principal dedicada a San Cristóbal, el santo protector de los viajeros. En lo alto de una colina, separado del pueblo por un sendero serpenteante, bordeado de cruces de madera, se encontraba el orfanato de Santa Eulalia. Era un edificio imponente, construido con piedra volcánica negra que parecía absorber la luz del sol. Sus muros altos y sus ventanas pequeñas le daban el aspecto de una fortaleza más que de un hogar para niños. La construcción había sido terminada en 1834, financiada por las donaciones de las familias más acaudaladas de la región, que buscaban ganar el perdón divino a través de sus obras de caridad. El orfanato podía albergar hasta 100 niños, distribuidos en 3 plantas. La planta baja contenía la cocina, el comedor comunal y las oficinas administrativas. El segundo piso albergaba los dormitorios de los niños menores, mientras que el tercero estaba destinado a los adolescentes. En el sótano se encontraban las despensas, la lavandería y lo que los lugareños llamaban las habitaciones de penitencia, pequeños cuartos donde se enviaba a los niños que habían cometido faltas graves. Al frente del orfanato estaba la Madre Superiora Esperanza Mendoza, una mujer de 50 años, cuya figura delgada y rostro anguloso inspiraban tanto respeto como temor. Había llegado a Santa Eulalia en 1839, enviada directamente desde la Catedral de Morelia con la misión de enderezar el camino de los niños perdidos. La acompañaban 4 hermanas: Sor Concepción, Sor Dolores, Sor Remedios y Sor Visitación, cada una especializada en diferentes aspectos de la educación y cuidado infantil. Los niños que llegaban a Santa Eulalia provenían de toda la región. Algunos eran huérfanos de guerra, otros habían sido abandonados por familias que no podían alimentarlos, y unos pocos eran enviados por padres que consideraban que sus hijos necesitaban corrección espiritual. Todos llegaban con la esperanza de encontrar un refugio, una nueva familia, una oportunidad de vida. Entre estos niños estaba Joaquín Morales, un muchacho de 14 años cuyo padre había muerto en la batalla de Churubusco. Joaquín tenía una inteligencia despierta y una curiosidad natural que pronto llamó la atención de la Madre Superiora. También estaba Elena Vázquez, una niña de 8 años, cuyos padres habían perecido en una epidemia de cólera que asoló su pueblo natal.
Elena poseía una voz angelical que utilizaba para dirigir los coros durante las misas matutinas. La vida en el orfanato seguía un horario estricto que modelaba cada minuto de la existencia de los niños. Se levantaban a las 5 de la mañana con el sonido de una campana que resonaba por todos los pasillos como un lamento metálico. Después de las oraciones matutinas, que duraban 1 hora completa arrodillados sobre el suelo de piedra fría, desayunaban una mezcla aguada de atole y frijoles que apenas llenaba sus estómagos infantiles. Las mañanas estaban dedicadas al trabajo manual. Los niños mayores, como Joaquín, trabajaban en los campos cercanos, bajo el sol implacable de Michoacán, cultivando maíz y frijoles que raramente llegaban a sus propios platos. Los menores se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento del edificio. Barrían los largos pasillos de piedra, lavaban la ropa en agua helada y pulían los pisos hasta que brillaran como espejos. Por las tardes, recibían educación básica en un aula húmeda del primer piso donde la luz apenas penetraba por las pequeñas ventanas. Aprendían a leer con textos religiosos, escribían copiando versículos bíblicos una y otra vez y practicaban aritmética elemental para poder administrar algún día las propiedades de la iglesia. El catecismo ocupaba la mayor parte del tiempo educativo. Debían memorizar largas oraciones, conocer las vidas de los santos mártires y comprender los misterios de la fe católica. La cena se servía a las 6 de la tarde en el comedor comunal, una habitación grande con mesas largas de madera donde los niños se sentaban en silencio absoluto. Cualquier palabra durante las comidas era considerada una falta grave. A las 8, todos debían estar en sus dormitorios para las oraciones nocturnas, donde recitaban el rosario completo bajo la mirada vigilante de las hermanas. Las luces se apagaban a las 9 en punto, y cualquier ruido después de esa hora resultaba en castigos severos. Los castigos por desobediencia eran variados y crueles. Los niños que hablaban durante las comidas debían ayunar el día siguiente bebiendo únicamente agua. Aquellos que llegaban tarde a las oraciones eran enviados a las habitaciones de penitencia en el sótano, donde pasaban horas arrodillados sobre guijarros filosos mientras recitaban el rosario, hasta que sus voces se volvían roncas. Los castigos más graves incluían la privación de comida durante días enteros o la exclusión total de las actividades comunitarias, convirtiendo al niño castigado en un fantasma dentro de su propio hogar. Sin embargo, en los primeros años de funcionamiento, la comunidad de San Cristóbal de las Casas veía con buenos ojos el trabajo del orfanato. Los niños, que ocasionalmente bajaban al pueblo para hacer compras o participar en las festividades religiosas, parecían bien alimentados y educados, aunque siempre caminaban en fila india con la mirada fija en el suelo. Las familias locales contribuían regularmente con donaciones de comida, ropa y dinero, orgullosas de participar en tan noble causa de caridad cristiana. Pero había señales sutiles que algunos observadores más atentos comenzaron a notar. María Santillán, la panadera del pueblo, recordaría años después que los niños que venían a comprar pan tenían las manos llenas de pequeñas cicatrices circulares, como si hubieran sido pinchados repetidamente con agujas. Sus dedos estaban siempre agrietados y sus uñas mordidas hasta sangrar. Cuando le preguntó a Elena Vázquez sobre estas marcas, la niña simplemente respondió con una voz que apenas se escuchaba. «Son las pruebas de nuestra fe, señora María. La Madre Superiora dice que el dolor nos purifica». Don Esteban Herrera, el comerciante de telas, notó que los niños nunca pedían dulces ni juguetes cuando visitaban su tienda, cosa extraña en criaturas de su edad. Solo compraban lo que estaba en sus listas, pagaban con monedas contadas exactamente y se marchaban sin mirar atrás. Parecían soldaditos, comentaría después. Soldaditos asustados. El padre Miguel Sandoval, sacerdote de la iglesia principal, había intentado en varias ocasiones visitar el orfanato para ofrecer su apoyo espiritual. Sin embargo, la Madre Superiora siempre encontraba excusas para postergar estas visitas. Los niños estaban enfermos, había trabajos de mantenimiento, o simplemente no era un momento apropiado. «La disciplina es fundamental»,
le decía con una sonrisa fría. Los niños necesitan rutina, no interrupciones. Durante los meses de invierno de 1846, las señales de alarma se intensificaron. Los niños que bajaban al pueblo parecían más delgados, más pálidos, más silenciosos. Sus ropas, aunque limpias, estaban remendadas una y otra vez. Elena Vázquez, que antes cantaba con voz angelical durante las festividades del pueblo, ahora apenas susurraba las canciones, y su mirada tenía una cualidad vidriosa que inquietaba a quienes la observaban. Joaquín Morales, el líder natural entre los niños mayores, había desarrollado un tic nervioso que lo hacía sobresaltarse cada vez que escuchaba el sonido de pasos acercándose. Sus compañeros lo respetaban no solo por su inteligencia, sino por su capacidad de soportar los castigos más severos sin delatar a otros niños que habían cometido faltas menores. En las noches de tormenta, cuando el viento aullaba entre los pinos que rodeaban el orfanato, los habitantes del pueblo a veces escuchaban sonidos extraños que bajaban de la colina. No eran solo los gemidos del viento, parecían lamentos humanos, voces infantiles que se alzaban y caían como olas. Pero cuando alguien mencionaba estos sonidos, los demás los atribuían a la imaginación o a los trucos que juega el viento en las montañas. La Madre Superiora Esperanza había comenzado a desarrollar lo que ella llamaba su metodología de purificación. Creía firmemente que los niños llegaban al orfanato contaminados por el pecado del mundo exterior, y que era su deber sagrado limpiar sus almas a través de métodos que combinaban oración intensa con disciplina física. El dolor es el maestro más efectivo, solía decir a sus hermanas durante las reuniones nocturnas. Cristo sufrió por nosotros, y estos niños deben aprender a sufrir como Él. Sus métodos se habían vuelto cada vez más extremos. Los ayunos, que inicialmente duraban un día, se extendían ahora por periodos de 3 o 4 días. Las oraciones nocturnas se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, manteniendo a los niños despiertos hasta que algunos se desmayaban de agotamiento. Las habitaciones de penitencia en el sótano se utilizaban con mayor frecuencia, y los niños que bajaban allí regresaban diferentes, más callados, más obedientes, pero también más quebrados. La Madre Superiora había comenzado también a seleccionar a ciertos niños para lo que llamaba sesiones especiales de purificación. Estos niños eran llevados a una habitación particular en el sótano que las otras hermanas tenían prohibido visitar. Lo que ocurría en esas sesiones era un misterio que solo la Madre Superiora y sus víctimas conocían, pero los niños que participaban en ellas regresaban con una obediencia absoluta y una mirada vacía que perturbaba incluso a sus compañeros. Fue durante una de estas transformaciones que Joaquín Morales comenzó a sospechar que algo terriblemente malo estaba ocurriendo en Santa Eulalia. Había visto a demasiados amigos bajar al sótano como niños normales y regresar como sombras de sí mismos. Había escuchado demasiados sollozos ahogados durante la noche. Había visto demasiadas heridas que no podían explicarse por accidentes normales. Pero Joaquín era solo un muchacho de 14 años, atrapado en un sistema que no podía desafiar. No tenía a dónde ir, no tenía a quién recurrir, y sabía que cualquier intento de rebelión sería castigado de maneras que prefería no imaginar. Como todos los niños de Santa Eulalia, había aprendido que la supervivencia dependía del silencio y la sumisión. Lo que ninguno de ellos sabía era que la Madre Superiora había comenzado a planificar algo que superaría todos los horrores previos. En su mente distorsionada, había llegado a la conclusión de que los métodos tradicionales de purificación no eran suficientes. Los niños necesitaban una prueba final, una purificación definitiva que los liberara del pecado para siempre. Y esa prueba estaba a punto de comenzar. Todo cambió en la madrugada del 15 de octubre de 1846. Aquella noche, una tormenta azotaba las montañas de Michoacán con una ferocidad que los ancianos del pueblo no recordaban haber visto jamás.
Los vientos aullaban entre los pinos como bestias heridas, y los relámpagos iluminaban las casas de San Cristóbal con una luz espectral que hacía que las sombras danzaran como demonios en las paredes de adobe. En el orfanato, los 93 niños que vivían en Santa Eulalia se habían ido a dormir con el sonido de la lluvia golpeando violentamente contra las ventanas. El agua se filtraba por algunas rendijas del techo, creando pequeños charcos en los pasillos de piedra que reflejaban los destellos de los relámpagos. El viento silbaba a través de las grietas de los muros con un sonido que parecía el lamento de almas en pena. Joaquín Morales, que por su edad tenía un catre cerca de la ventana del tercer piso, no lograba conciliar el sueño. No era solo la tormenta lo que lo mantenía despierto. Había algo en el ambiente que le erizaba la piel, una tensión eléctrica que parecía venir no del cielo tormentoso, sino del interior mismo del edificio. Las hermanas habían estado comportándose de manera extraña durante los últimos días. Susurraban entre ellas en corrillos que se disolvían cuando los niños se acercaban. Y la Madre Superiora había comenzado a mirar a los niños con una intensidad que resultaba perturbadora. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la tormenta alcanzaba su punto más violento, Joaquín escuchó pasos en el pasillo. No eran los pasos suaves y medidos de las hermanas haciendo su ronda nocturna habitual. Estos pasos eran pesados, múltiples, deliberados, como si varias personas caminaran arrastrando objetos pesados por el suelo de piedra. El muchacho se incorporó sigilosamente en su catre, su corazón comenzando a latir con fuerza. A través de la rendija inferior de la puerta del dormitorio, pudo ver las sombras de varias figuras moviéndose por el corredor, iluminado débilmente por las velas que las hermanas llevaban. Contó al menos 6 siluetas, todas vestidas con los hábitos oscuros de las religiosas, pero había algo antinatural en sus movimientos. Se movían con una coordinación perfecta, como si estuvieran ejecutando una coreografía ensayada muchas veces, como si hubieran estado planeando esta noche durante meses. Joaquín despertó silenciosamente a Carlos Mendoza, un niño de 13 años que dormía en el catre contiguo. Carlos era conocido entre los niños por su valentía silenciosa y su habilidad para moverse sin hacer ruido, habilidades que había desarrollado para evitar los castigos de las hermanas. Juntos se levantaron descalzos, sintiendo el frío de la piedra contra sus pies desnudos, y se acercaron a la puerta del dormitorio. La entreabrieron apenas lo suficiente para observar el pasillo, y lo que vieron los llenó de una confusión que rápidamente se transformó en un terror que les helaba la sangre en las venas. Las hermanas estaban moviendo los muebles pesados del corredor. Armarios de madera maciza, estantes llenos de libros, mesas de roble que normalmente requerían varios hombres para ser trasladadas. Pero las religiosas los movían con una fuerza que parecía sobrehumana, impulsadas por una determinación férrea. Los muebles no eran simplemente reubicados, estaban siendo colocados estratégicamente contra las ventanas. Cada abertura del edificio estaba siendo bloqueada meticulosamente, pero eso no era lo más perturbador. Las hermanas también cargaban baldes llenos de lo que parecía ser una mezcla de cal, cemento y agua. Con esta mezcla estaban sellando no solo los marcos de las ventanas, sino cualquier rendija por donde pudiera entrar aire o luz del exterior. La Madre Superiora Esperanza dirigía la operación con una eficiencia militar que denotaba una planificación cuidadosa y obsesiva. Su rostro, normalmente severo pero controlado, mostraba ahora una expresión de determinación fanática que resultaba aterradora. Sus ojos brillaban con una luz que no parecía completamente humana, y sus labios se movían constantemente en lo que parecían ser oraciones silenciosas. Susurraba órdenes a las otras hermanas con una voz que tenía la cualidad áspera de alguien que había estado orando durante horas. «Selladlo todo», murmuró a Sor Concepción, que trabajaba en una ventana del extremo del pasillo. «Ni una sola rendija debe quedar abierta. El aire del mundo exterior está contaminado por el pecado. Estos niños necesitan respirar solo el aire purificado por nuestras oraciones». «¿Qué están haciendo?», susurró Carlos, pero Joaquín le tapó la boca con la mano.
notando que había algo más perturbador en la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Las hermanas no solo estaban sellando las ventanas, también estaban bloqueando las puertas que llevaban a las escaleras principales. Los únicos accesos al edificio estaban siendo eliminados sistemáticamente, convirtiendo el orfanato en una tumba sellada. Sor Dolores trabajaba en las ventanas del segundo piso con una meticulosidad que daba miedo. Aplicaba la mezcla de cal con movimientos precisos, asegurándose de que cada grieta quedara completamente tapada. Su respiración era laboriosa, no por el esfuerzo físico, sino por la excitación. Parecía estar disfrutando del trabajo, como si estuviera participando en un ritual sagrado. El proceso continuó durante horas que parecían eternas. Los dos niños observaron, petrificados de terror, cómo su hogar se convertía lentamente en una prisión hermética. Cuando terminaron con las ventanas del tercer piso, las hermanas bajaron al segundo y repitieron el proceso con la misma eficiencia mecánica. El sonido de la cal siendo aplicada sobre las ventanas se mezclaba con el rugir de la tormenta exterior, creando una sinfonía siniestra que se grabó para siempre en la memoria de los dos muchachos. A las 4 de la madrugada, cuando los primeros rayos de un amanecer gris comenzaron a filtrarse débilmente a través de las pocas rendijas que aún quedaban sin sellar, el trabajo había terminado. Las hermanas se reunieron en el pasillo del tercer piso, donde la Madre Superiora las bendijo con una cruz que llevaba colgada al cuello. «Está consumado», dijo con una voz que temblaba de emoción religiosa. «Hemos separado a estos niños del mundo corrupto. Ahora solo les queda demostrar si son dignos de la salvación o si necesitan la purificación final que solo Dios puede otorgar». Joaquín pudo escuchar claramente cada palabra, y aunque no comprendía completamente su significado, la frialdad en la voz de la Madre Superiora le hizo comprender que se encontraban en un peligro mortal. Las palabras «purificación final» resonaron en su mente como un presagio de muerte. «Si sobreviven a esta prueba», continuó la Madre Superiora, «habremos demostrado que sus almas son puras. Si no sobreviven, habrán encontrado el camino más rápido hacia la gloria eterna. En cualquier caso, habremos cumplido con la voluntad divina». Las hermanas murmuraron «Amén» al unísono, y luego comenzaron a caminar hacia la única salida que aún permanecía abierta, una pequeña puerta trasera en la planta baja que daba a los establos. Joaquín y Carlos escucharon sus pasos alejándose, bajando por las escaleras de piedra, y luego el sonido inconfundible de esa última puerta siendo cerrada y bloqueada desde el exterior. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Los dos muchachos permanecieron inmóviles durante varios minutos, sus mentes tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Gradualmente, la realidad de su situación comenzó a filtrarse en su conciencia como agua helada. Estaban completamente sellados dentro del orfanato, sin ninguna forma de escape, sin comida suficiente para más de 2 días y sin agua más allá de lo que pudieran encontrar en las tuberías internas del edificio. Joaquín fue el primero en moverse. Con manos temblorosas, se dirigió hacia la ventana más cercana y trató de apartar los muebles que la bloqueaban. Era inútil. Los armarios estaban tan pesados que no podía moverlos ni un centímetro, y la mezcla de cal que sellaba los marcos había endurecido rápidamente, formando una barrera sólida como la roca. «Tenemos que despertar a los otros», susurró Carlos, su voz quebrándose por primera vez desde que Joaquín lo conocía. Así comenzó el proceso más difícil de sus jóvenes vidas. Despertar a 91 niños y explicarles que estaban atrapados sin esperanza de escape, que las personas en quienes habían confiado para cuidarlos los habían abandonado a morir, y que su supervivencia dependía ahora de su capacidad de trabajar juntos en una situación desesperada. Los niños del tercer piso despertaron gradualmente, primero con confusión, luego con incredulidad, y finalmente con un terror que se extendió como un incendio por todo el edificio. Bajaron al segundo piso y al primero, confirmando lo que ya temían. Todas las ventanas estaban selladas, todas las puertas de salida bloqueadas con una combinación de muebles pesados y cemento endurecido. Solo quedaban algunas pequeñas aberturas en las partes más altas del techo,
demasiado pequeñas y altas para que cualquier niño pudiera escapar a través de ellas. Elena Vázquez, la niña de la voz angelical, fue una de las primeras en romper en llanto cuando comprendió completamente su situación. Su llanto era un sonido desgarrador, que se alzaba y caía como una melodía quebrada, y pronto contagió a los niños más pequeños. El edificio se llenó de sollozos y gritos desesperados que rebotaban contra las paredes de piedra, creando un eco fantasmal que amplificaba su terror. Los niños mayores, encabezados por Joaquín y Carlos, trataron de mantener la calma y organizar algún tipo de plan de escape. Joaquín asumió naturalmente el liderazgo, dividiendo a los niños en grupos y asignándoles diferentes tareas. Algunos debían buscar herramientas que pudieran usar para romper las ventanas selladas. Otros debían hacer un inventario de la comida que quedaba en la cocina. Y los más pequeños debían ser consolados y mantenidos lo más tranquilos posible. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El cemento y la cal habían endurecido con una rapidez sorprendente, formando una barrera tan sólida como las paredes mismas del edificio. Los pocos instrumentos que encontraron en la cocina, algunos cuchillos desafilados, una sartén, unas cucharas de madera, eran completamente insuficientes para romper las barreras que las hermanas habían construido con tanta meticulosidad. Los niños golpearon desesperadamente contra las ventanas selladas durante horas, utilizando todo lo que pudieron encontrar como herramientas improvisadas. Sus pequeños puños se lastimaron contra la superficie dura del cemento, y sus voces se volvieron roncas de tanto gritar pidiendo ayuda. Pero el orfanato estaba demasiado alejado del pueblo, y la tormenta de la noche anterior había mantenido a todos los habitantes de San Cristóbal ocupados con sus propios problemas. Mientras los niños luchaban por escapar, en el pueblo la vida continuaba con normalidad. La tormenta había causado daños considerables, techos dañados, calles inundadas, árboles caídos que bloqueaban los caminos. Los habitantes estaban ocupados reparando los destrozos y limpiando los escombros. Nadie había notado que el orfanato de Santa Eulalia había permanecido extrañamente silencioso durante todo el día, sin el humo que normalmente salía de sus chimeneas durante las horas de las comidas. María Santillán, la panadera, sí notó que los niños del orfanato no habían bajado al pueblo a comprar pan como hacían habitualmente cada 2 días. Comentó sobre esto con su esposo mientras amasaba la masa para el pan del día siguiente. «Es extraño que no hayan venido los niños de Santa Eulalia», murmuró, sus manos cubiertas de harina. «Siempre vienen los martes y viernes». Su esposo, ocupado reparando una ventana que la tormenta había dañado, respondió sin levantar la vista. «Debe ser por la tormenta de anoche. Seguramente la Madre Superiora no quiso que bajaran con este tiempo. Mañana vendrán, ya verás». Pero el mañana no traería a los niños del orfanato. En su lugar, traería algo que cambiaría para siempre la historia de San Cristóbal de las Casas y que se convertiría en la pesadilla más horrible que la comunidad había conocido jamás. Porque en las habitaciones selladas de Santa Eulalia, 93 niños comenzaban a entender que estaban viviendo sus últimos días y que la muerte lenta por hambre y sed era el destino que les habían preparado aquellas a quienes habían llamado madres. El segundo día del encierro amaneció con un silencio sepulcral que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Los 93 niños de Santa Eulalia despertaron en un edificio que se había convertido en su tumba, donde el aire comenzaba ya a volverse viciado y las sombras parecían más densas y amenazantes que nunca. Joaquín Morales había dormido apenas unas horas, atormentado por pesadillas donde veía el rostro fanático de la Madre Superiora repitiendo una y otra vez las palabras «purificación final». Al despertar, lo primero que hizo fue verificar nuevamente cada una de las ventanas y puertas, con la esperanza desesperada de que todo hubiera sido un terrible sueño. Pero la realidad era innegable. Estaban herméticamente sellados, y el cemento había endurecido hasta volverse tan sólido como la roca. Elena Vázquez había perdido completamente su voz angelical. La niña que antes dirigía los coros durante las misas matutinas, ahora solo podía emitir susurros roncos.
Había gritado tanto el día anterior que sus cuerdas vocales se habían dañado. Pero eso era lo menor de sus problemas. Como muchos de los niños más pequeños, había comenzado a mostrar signos de deshidratación. Labios agrietados, ojos hundidos y una sed que se volvía más desesperante con cada hora que pasaba. Carlos Mendoza había tomado la responsabilidad de racionar la poca comida que quedaba en la despensa de la cocina. Lo que encontró lo llenó de una amargura que se sumaba a su desesperación. Había suficientes alimentos para alimentar a 93 niños durante apenas 2 días más, si comían raciones mínimas. Frijoles secos que necesitaban cocinarse durante horas, un poco de maíz molido, algunas tortillas que ya comenzaban a endurecerse, y nada más. ¿Por qué no hay más comida?, le preguntó a Joaquín mientras hacían el inventario. Este lugar debe alimentar a casi 100 niños. ¿Dónde están las reservas? La respuesta llegó de Miguel Santos, un niño de 12 años que había trabajado ocasionalmente en la cocina. La Madre Superiora decía que almacenar comida era una muestra de falta de fe, que Dios proveería día a día, como lo hizo con el maná en el desierto. Solo compraba lo necesario para cada semana. Joaquín comprendió entonces otra dimensión del horror. La Madre Superiora había planificado esto con una meticulosidad diabólica. No había reservas de comida porque no quería que los niños pudieran sobrevivir mucho tiempo. Su prueba de fe era, en realidad, una ejecución lenta y calculada. Durante ese segundo día, los gritos de los niños comenzaron a filtrarse hacia el pueblo de San Cristóbal de las Casas como el eco distante de una pesadilla. Al principio, los habitantes pensaron que era simplemente el viento jugando trucos entre los muros de piedra volcánica del orfanato. Pero cuando Tomás Herrera, el herrero del pueblo, subió a su taller en la parte alta de la colina para trabajar el metal, no pudo ignorar lo que sus oídos le estaban diciendo. No eran lamentos ocasionales o los sonidos normales de niños jugando. Era un coro desesperado de voces infantiles que se alzaba y caía como las olas de un mar embravecido. Voces que suplicaban con una desesperación que helaba la sangre, que lloraban nombres que el viento arrastraba hacia el valle, que gritaban palabras que ningún niño debería conocer. Auxilio, hambre, sed, nos vamos a morir. Tomás dejó caer el martillo que tenía en las manos, el sonido metálico resonando en su taller como un presagio. Corrió hacia el pueblo con el rostro pálido como la cal, sus botas golpeando las piedras del sendero mientras gritaba a todo pulmón. «¡Algo terrible está pasando en el orfanato!», vociferó mientras corría por las calles empedradas, despertando a los perros que comenzaron a ladrar con nerviosismo. Los niños están pidiendo ayuda, están gritando como si se estuvieran muriendo. La noticia se extendió por San Cristóbal de las Casas como un incendio voraz. Las mujeres salieron de sus casas secándose las manos en los delantales. Los hombres abandonaron sus trabajos de reparación post-tormenta y pronto toda la plaza principal se llenó de habitantes con rostros preocupados y confundidos. El alcalde Ramón Gutiérrez, un hombre de 60 años cuya autoridad era respetada por todos en el pueblo, organizó rápidamente un grupo de rescate. Entre los voluntarios estaba el padre Miguel Sandoval, el sacerdote de la iglesia principal, cuyo rostro mostraba una preocupación que iba más allá de lo pastoral. También se unieron Esteban Herrera, el hermano menor del herrero, José María López, el comerciante más próspero del pueblo, y 15 hombres más armados con picos, palas, cuerdas, hachas y todo lo que pudiera servir para forzar una entrada. «¿Alguien ha visto a las hermanas?», preguntó el padre Sandoval mientras el grupo se preparaba para subir la colina. «¿La Madre Superiora ha bajado al pueblo en los últimos días?». La respuesta llegó de varias voces al mismo tiempo. Nadie había visto a ninguna de las religiosas desde hacía una semana. Esto era inusual, ya que la Madre Superiora solía bajar al pueblo cada 3 días para hacer compras y supervisar las donaciones que los habitantes hacían al orfanato. El grupo de 20 hombres subió por el sendero serpenteante que llevaba a Santa Eulalia, sus pasos resonando contra las piedras mientras el sol del mediodía creaba sombras alargadas entre los pinos.
Conforme se acercaban al edificio, los gritos se hacían más claros, más desesperados, más urgentes. No eran solo llantos infantiles, eran súplicas específicas que llegaban hasta ellos como puñaladas en el corazón. Ayúdennos, por favor. Estamos encerrados. Tenemos mucha hambre. Los pequeños se están desmayando. Por favor, sáquenos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Cuando llegaron al edificio, se encontraron con una escena que desafió completamente su comprensión y los llenó de un horror que ninguno de ellos había experimentado jamás. Las ventanas del orfanato, que siempre habían sido pequeñas pero funcionales, estaban completamente selladas con una mezcla de cal, cemento y piedras pequeñas. Los marcos de madera habían desaparecido bajo una capa tan gruesa de material endurecido que parecía que las aberturas nunca hubieran existido. ¡Santa Madre de Dios!, exclamó el alcalde Gutiérrez, su voz quebrándose por la impresión. ¿Qué demonios ha pasado aquí? ¿Quién pudo hacer semejante barbaridad? Los hombres se dirigieron inmediatamente hacia la entrada principal, una pesada puerta de madera reforzada con hierro forjado que siempre había estado abierta para recibir a los visitantes y benefactores. Al intentar abrirla, descubrieron que también estaba bloqueada desde el interior. Podían sentir que había objetos pesados apilados contra ella, y los marcos estaban sellados con la misma mezcla de cemento que habían visto en las ventanas. Los gritos de los niños se intensificaron dramáticamente cuando escucharon las voces de los adultos del otro lado de las barreras. Era un coro de desesperación que se alzaba hacia el cielo como una plegaria quebrada, y entre todas esas voces, Tomás reconoció claramente la de Joaquín Morales. «Estamos aquí. ¡Auxilio! Las hermanas nos encerraron hace 2 días», gritaba el muchacho con una voz que se quebraba por la emoción y la deshidratación. «Llevamos 2 días sin comer casi nada. Los más pequeños están muy enfermos y algunos ya no se pueden levantar». El padre Sandoval se acercó a la puerta sellada y gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Soy el padre Miguel. Estamos aquí para ayudarlos. ¿Dónde están la Madre Superiora y las hermanas? ¿Qué ha pasado?». La respuesta que llegó desde el interior los llenó de una confusión que rápidamente se transformó en un horror que les helaba la sangre en las venas. ¡Se fueron! ¡Se fueron en la madrugada después de sellarnos adentro!», gritaba Carlos Mendoza desde algún lugar del interior. «Nos despertamos y estaba todo cerrado. Dijeron que esto era la voluntad de Dios, que era una prueba de fe». Los hombres intercambiaron miradas de incredulidad absoluta. ¿Cómo era posible que las hermanas, las mujeres que habían dedicado su vida a cuidar niños huérfanos, hubieran abandonado a los pequeños después de encerrarlos deliberadamente? ¿Qué tipo de locura fanática había poseído a la Madre Superiora para cometer semejante acto de crueldad inconcebible? «No perdamos más tiempo», rugió el alcalde Gutiérrez. «Estos niños están muriendo ahí adentro». Los hombres comenzaron a trabajar frenéticamente para abrir la puerta principal. Utilizaron hachas para atacar la madera, palancas para intentar forzar el marco y picos para romper el cemento que sellaba las rendijas. Pero el trabajo era extraordinariamente lento y difícil. Las hermanas habían apilado muebles pesados contra la puerta desde el interior, y cada pieza de mobiliario debía ser fragmentada antes de poder avanzar hacia la siguiente barrera. El cemento, además, había endurecido hasta volverse casi tan resistente como la piedra natural. Cada golpe de hacha arrancaba apenas pequeños fragmentos y era evidente que el proceso de apertura tomaría muchas horas, tal vez días enteros. Mientras tanto, los gritos desde el interior se hacían gradualmente más débiles y desesperados. Los niños estaban agotando sus fuerzas después de 2 días sin comida adecuada y con muy poca agua. Elena Vázquez, que antes tenía la voz más hermosa del orfanato, ahora solo podía emitir susurros roncos que se perdían entre los lamentos de sus compañeros. Intentaba mantener la moral de los más pequeños cantando himnos religiosos, pero su voz se quebraba con cada estrofa y las palabras se volvían cada vez más ininteligibles. «¡Resistan!», les gritaba el padre Sandoval desde el exterior. «Estamos trabajando para sacarlos. No se rindan. Dios no los ha abandonado». Pero en el interior del orfanato,
Muchos de los niños comenzaban a cuestionar precisamente esa afirmación. Si Dios no los había abandonado, ¿por qué permitía que sufrieran de esta manera? ¿Por qué las mujeres que decían representarlo habían sido capaces de semejante crueldad? Después de 4 horas de trabajo incesante bajo el sol ardiente de Michoacán, los hombres lograron crear una brecha en la puerta lo suficientemente grande para que una persona delgada pudiera pasar. Tomás Herrera, que era el más menudo del grupo, se ofreció como voluntario para entrar primero y evaluar la situación desde el interior. Lo que vio al cruzar el umbral lo acompañaría en pesadillas durante el resto de su vida, convirtiéndose en una imagen que lo despertaría sudando frío durante décadas. El interior del orfanato estaba sumido en una semioscuridad asfixiante que parecía tener peso propio. Las pocas aberturas que quedaban sin sellar apenas permitían que algunos rayos de luz se filtraran, creando haces dorados llenos de polvo que iluminaban parcialmente la escena más desgarradora que había presenciado jamás. Los 93 niños se encontraban reunidos en el comedor principal, una habitación grande que ahora parecía una antesala del infierno. Estaban abrazados unos a otros en grupos pequeños, formando islas de humanidad desesperada en el mar de oscuridad. Sus rostros estaban pálidos como la cera, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y días sin esperanza. Sus labios estaban agrietados por la sed, y muchos tenían los ojos vidriosos por la fiebre que había comenzado a atacar a los más débiles. Los más pequeños yacían en el suelo sobre mantas improvisadas, demasiado débiles para mantenerse en pie. Sus respiraciones eran laboriosas, y algunos emitían gemidos inconscientes que se mezclaban con el eco fantasmal del edificio. Los mayores, encabezados por Joaquín Morales y Carlos Mendoza, habían organizado un sistema rudimentario para cuidar de los más vulnerables, turnándose para darles agua gota a gota y mantenerlos abrigados. Pero era evidente que sus esfuerzos heroicos no eran suficientes para detener el deterioro general. ¡Agua! Esta fue la primera palabra que escuchó Tomás al entrar, pronunciada por una docena de voces secas al mismo tiempo. Por favor, agua para los pequeños. Se están muriendo de sed. El herrero sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver el estado de los niños que conocía desde pequeños, niños que había visto crecer en el orfanato, que había saludado cuando bajaban al pueblo. Elena Vázquez lo miró con ojos que parecían pertenecer a alguien mucho mayor, ojos que habían visto demasiado sufrimiento para una niña de 8 años. «Señor Tomás», susurró con su voz ronca, «¿vinieron a salvarnos? ¿No vamos a morir aquí?» Tomás tuvo que tragar saliva varias veces antes de poder responder, su voz temblando por la emoción. «Sí, pequeña, vinimos a sacarlos a todos. Van a estar bien, todo va a estar bien». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, se preguntaba si realmente sería cierto. El estado de algunos de los niños era grave, y no tenía idea de cuánto daño permanente había causado ya este encierro diabólico. Los hombres del pueblo trabajaron con una urgencia renovada para ensanchar la abertura de la puerta. Cada minuto que pasaba, podían escuchar cómo las voces del interior se volvían más débiles. Finalmente, después de 2 horas adicionales, lograron crear una abertura lo suficientemente grande para comenzar el rescate propiamente dicho. Uno por uno, los niños fueron sacados del edificio maldito. Los más graves fueron cargados en brazos por los hombres y llevados inmediatamente a las casas del pueblo, donde las mujeres ya habían preparado caldo caliente, agua limpia con sal para la rehidratación y camas improvisadas con las mejores sábanas que tenían. Joaquín Morales fue uno de los últimos en salir, insistiendo en que todos los demás fueran rescatados primero. Cuando finalmente cruzó el umbral hacia la libertad, sus piernas se tambalearon y habría caído si el alcalde Gutiérrez no lo hubiera sostenido. «Eres un héroe, muchacho», le dijo el alcalde con una voz cargada de emoción. «Cuidaste de todos tus compañeros, tu valentía los mantuvo vivos». Pero Joaquín solo pudo susurrar: «No todos. Perdimos a algunos en el camino». El alcalde frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas, hijo? Contamos 93 niños. Están todos aquí».
Joaquín lo miró con ojos que parecían haber envejecido años en solo 2 días. No, señor. Perdimos partes de nosotros mismos ahí adentro, partes que nunca van a regresar. Cuando sacaron al último niño, cuando el edificio maldito quedó finalmente vacío, los hombres se dieron cuenta de que el horror apenas comenzaba a revelarse. En el registro que hicieron del orfanato abandonado, encontraron evidencias de algo que cambiaría para siempre la percepción que tenían de la Madre Superiora y sus hermanas. Evidencias que sugerían que lo que había ocurrido no era un acto de locura repentina, sino el clímax de años de crueldad sistemática y planificada. La investigación del orfanato abandonado comenzó esa misma tarde, mientras en el pueblo las mujeres trabajaban incansablemente para salvar las vidas de los 93 niños rescatados. El alcalde Gutiérrez organizó un grupo de búsqueda para rastrear a las hermanas fugitivas, pero también designó un equipo para examinar meticulosamente cada rincón de Santa Eulalia y descubrir qué había ocurrido realmente en ese lugar durante los últimos años. En la oficina de la Madre Superiora, ubicada en el primer piso del edificio, el alcalde encontró documentos que lo llenaron de una indignación que crecía con cada página que leía. El libro de contabilidad principal detallaba las donaciones recibidas por el orfanato durante los últimos 5 años, y las cifras eran absolutamente astronómicas. Según los registros, meticulosamente llevados por la propia Madre Superiora, el orfanato había recibido más de 50,000 pesos en efectivo durante los últimos 5 años, una fortuna considerable para la época. Además de esto, había registros de donaciones en especie, toneladas de maíz, frijoles, arroz y otros alimentos básicos suficientes para alimentar a los niños durante años. También constaban donaciones de ropa, mantas, libros, materiales de construcción y hasta ganado. Sin embargo, las condiciones en las que encontraron a los niños sugerían que habían vivido en la pobreza más absoluta. Sus ropas estaban remendadas una y otra vez, sus cuerpos mostraban signos de desnutrición crónica y la despensa del orfanato estaba prácticamente vacía. ¿Dónde está todo ese dinero?, murmuró el alcalde mientras hojeaba las páginas. ¿Dónde están todas esas provisiones? La respuesta parcial la encontró en una serie de cartas que la Madre Superiora había intercambiado con comerciantes de ciudades lejanas. Las cartas revelaban que había estado vendiendo sistemáticamente las donaciones recibidas y enviando el dinero a una cuenta en la Ciudad de México. Los alimentos donados por las familias del pueblo para alimentar a los huérfanos habían sido vendidos a comerciantes que los revendían en mercados distantes. Pero había algo más perturbador en la correspondencia. En una carta fechada 6 meses antes del encierro, la Madre Superiora escribía a alguien identificado solo como Hermano Sebastián. Los niños están respondiendo bien al nuevo régimen de purificación. He logrado quebrar la voluntad de los más rebeldes y ahora todos comprenden que el sufrimiento es el camino hacia la salvación. Creo que pronto estarán listos para la prueba final que hemos estado planeando. El Señor me ha mostrado en sueños que solo a través del sacrificio supremo estos pequeños pecadores podrán alcanzar la gloria eterna. El padre Sandoval, que leía por encima del hombro del alcalde, se santiguó repetidamente. Esto es una herejía. Esto es demencial. ¿Quién es este hermano Sebastián? ¿Qué prueba final? La búsqueda de más pistas los llevó al sótano del orfanato, donde encontraron las llamadas habitaciones de penitencia que los niños habían mencionado en sus testimonios iniciales. Lo que descubrieron allí superó sus peores expectativas y los llenó de una náusea que algunos de los hombres no pudieron controlar. La primera habitación contenía instrumentos que ningún niño debería haber conocido jamás. Había cadenas pequeñas, del tamaño apropiado para muñecas y tobillos infantiles, colgadas de ganchos en las paredes de piedra. En una mesa de madera había varios cilicios en miniatura, cinturones de cuerda con nudos diseñados para causar dolor al contacto con la piel. También encontraron pequeños flagelos, látigos con múltiples cuerdas, que mostraban manchas oscuras que parecían ser sangre seca.
En una esquina de la habitación había una pila de objetos que inicialmente parecían trapos viejos, pero que al examinarlos más de cerca resultaron ser ropa interior de niños, toda manchada con sangre seca. Las prendas estaban organizadas por tamaños, desde las más pequeñas que correspondían a niños de 5 o 6 años, hasta las más grandes que habrían pertenecido a adolescentes como Joaquín. «Dios mío», susurró José María López, el comerciante, su rostro verde por la náusea. ¿Qué les hacían a estos pobres niños? En la segunda habitación de penitencia encontraron algo aún más perturbador. Las paredes estaban cubiertas de marcas grabadas en la piedra, pequeñas rayas hechas con clavos u otros instrumentos punzantes. Al principio parecían grafitis sin sentido, pero al examinarlas más cuidadosamente, se dieron cuenta de que eran marcas de conteo. Alguien había estado llevando una cuenta meticulosa de algo, y había cientos, tal vez miles de marcas. En el centro de esta habitación había una estructura de madera que parecía una mesa de trabajo, pero que tenía correas de cuero en las esquinas y manchas oscuras que se extendían desde el centro hacia los bordes. La madera estaba desgastada por el uso, y había marcas de mordidas en los bordes, como si alguien hubiera intentado aliviar el dolor mordiendo la superficie. Pero fue en la tercera habitación donde encontraron la evidencia más condenatoria. Esta habitación era más pequeña que las otras, casi como una celda, y tenía las paredes completamente cubiertas de dibujos infantiles. Sin embargo, no eran dibujos normales de niños. Eran representaciones grotescas de sufrimiento. Figuras pequeñas colgadas de cruces, ángeles con espadas flamígeras atravesando cuerpos diminutos, escenas de martirio que ningún niño debería haber conocido siquiera en sus pesadillas más horribles. Los dibujos estaban hechos con diferentes materiales, algunos con carbón, otros con lo que parecía ser sangre y algunos grabados directamente en la piedra con objetos punzantes. Todos mostraban el mismo tema obsesivo: niños sufriendo bajo la mirada de figuras religiosas que parecían disfrutar del espectáculo. En el centro de la habitación había una pequeña mesa de madera que servía como altar improvisado. Una cruz de madera rústica estaba rodeada de objetos que habían pertenecido claramente a los niños. Mechones de cabello de diferentes colores y texturas, dientes de leche manchados de sangre, pequeños trozos de ropa y lo que parecían ser uñas arrancadas. Era como si la Madre Superiora hubiera estado coleccionando trofeos de sus víctimas, creando un santuario perverso a su interpretación distorsionada del cristianismo. Pero el descubrimiento más perturbador y escalofriante estaba en la cuarta y última habitación de penitencia. En una pared de piedra, grabado con lo que parecía ser un clavo oxidado, había un texto que helaba la sangre de cualquiera que lo leyera. Los inocentes deben ser purificados a través del fuego del dolor. Solo cuando han sufrido lo suficiente pueden ser dignos del reino de los cielos. Cada lágrima que derraman lava un pecado de sus almas contaminadas. Cada grito de agonía es una oración que asciende directamente al trono de Dios. Yo he sido elegida para ser su instrumento en esta obra sagrada. Los 93 niños de Santa Eulalia serán mi ofrenda más pura, mi regalo más perfecto al Señor. Cuando termine la purificación final, sus almas volarán libres de todo pecado hacia la gloria eterna. El texto estaba fechado y firmado: 15 de octubre de 1846. Esperanza Mendoza, sierva del Altísimo. El padre Sandoval leyó estas palabras en voz alta, con una voz que temblaba de horror e indignación, y un silencio sepulcral se apoderó de los hombres que lo acompañaban. La realidad era infinitamente más horrible de lo que habían imaginado. La Madre Superiora no había actuado por locura repentina, negligencia o incluso crueldad ordinaria. Había actuado con una determinación fría y calculada, convencida de que estaba cumpliendo una misión divina que justificaba cualquier atrocidad. «Era un sacrificio», murmuró el alcalde Gutiérrez, su voz apenas audible en la penumbra del sótano. «Quería matarlos, a todos, y creía que estaba haciendo la voluntad de Dios». La comprensión de la verdadera intención de la Madre Superiora cambió completamente la percepción del rescate.
No habían salvado a los niños de un accidente, de una negligencia o incluso de un acto de crueldad ordinaria. Los habían salvado de un asesinato masivo planificado meticulosamente, ejecutado por una mujer que había convertido su fe religiosa en una justificación para el genocidio infantil. Esa noche, mientras los hombres regresaban al pueblo con evidencias que documentaban años de tortura sistemática, las mujeres que cuidaban a los niños rescatados comenzaron a descubrir la verdadera extensión del daño que había causado el régimen de terror de la Madre Superiora. Elena Vázquez, la niña de la voz angelical, no solo había perdido temporalmente su capacidad de hablar debido a los gritos desesperados. Los exámenes más cuidadosos revelaron que tenía pequeñas cicatrices circulares en todo el cuerpo, marcas que sugerían que había sido pinchada repetidamente con agujas o alfileres como parte de algún ritual de purificación. Cuando Ana Rodríguez, la esposa del alcalde, le preguntó suavemente sobre estas marcas, Elena solo susurró: «Cada pinchazo nos acercaba más a Jesús. Cada dolor era una oración». Joaquín Morales había desarrollado un tic nervioso que lo hacía sobresaltarse violentamente cada vez que escuchaba pasos acercándose, y sufría de terrores nocturnos que lo hacían despertar gritando sobre las pruebas de fe y las purificaciones especiales. Durante una de estas pesadillas, gritó repetidamente: «¡No, Madre Superiora, ya aprendí la lección! ¡No me lleve otra vez al sótano!». Carlos Mendoza mostraba signos de lo que los doctores modernos reconocerían como trastorno de estrés postraumático severo. Se negaba a entrar en espacios cerrados, no podía tolerar que lo tocaran sin previo aviso, y había desarrollado una obsesión con contar la comida que le daban, como si no pudiera creer que realmente tendría suficiente para sobrevivir. Los niños más pequeños presentaban síntomas aún más perturbadores. Varios de ellos habían desarrollado mutismo selectivo, negándose a hablar con cualquier adulto que llevara ropa oscura. Otros mostraban comportamientos compulsivos. Se lastimaban a sí mismos cuando creían haber cometido alguna falta, como si hubieran sido condicionados a asociar cualquier error con dolor físico. María Santillán, la panadera que había notado las cicatrices en las manos de los niños meses antes, ahora podía examinar de cerca estas marcas y otras similares distribuidas por todo el cuerpo de los pequeños. Lo que descubrió la llenó de una furia maternal que la mantuvo despierta durante semanas. No eran cicatrices accidentales, eran heridas deliberadas, hechas con instrumentos punzantes, distribuidas en patrones que sugerían algún tipo de ritual sistemático. ¿Qué les hacían exactamente?, le preguntó a Carlos Mendoza durante una de las sesiones donde intentaba que los niños hablaran sobre sus experiencias. La respuesta del muchacho fue susurrada con una voz que temblaba de terror residual. Decían que el dolor nos purificaba, que cada herida lavaba un pecado de nuestras almas, que los niños que no lloraban durante las sesiones de purificación eran los más santos, los más cerca de Dios. Nos llevaban al sótano los jueves por la noche y allí, Carlos no pudo terminar la frase, pero no era necesario. Las evidencias físicas hablaban por sí mismas, y los instrumentos encontrados en el sótano confirmaban los peores temores de los rescatistas. Mientras tanto, la búsqueda de las hermanas fugitivas había comenzado en serio. El alcalde había enviado mensajeros a todos los pueblos de la región y había contactado a las autoridades eclesiásticas en Morelia para reportar lo ocurrido. Pero las pistas eran escasas y confusas. El herrero Tomás había encontrado huellas de varios caballos en el lodo cerca del orfanato, huellas que se dirigían hacia el este, hacia los pueblos más grandes de la región. Pero las lluvias de los días posteriores habían borrado la mayor parte del rastro, y las hermanas parecían haber desaparecido como si la tierra se las hubiera tragado. La investigación se intensificó cuando llegaron noticias de que un grupo de religiosas había sido visto en el pueblo de Uruapán, a 3 días de viaje hacia el norte. Pero cuando los mensajeros llegaron allí, encontraron que las mujeres ya se habían marchado, dejando solo vagas descripciones que podrían corresponder a cualquier grupo de monjas viajeras. Fue entonces cuando el padre Sandoval recordó la carta que habían encontrado en la oficina de la Madre Superiora,
la carta dirigida al misterioso hermano Sebastián. Decidió escribir a todos los monasterios y conventos de la región, preguntando si conocían a alguien con ese nombre o si habían tenido contacto reciente con la Madre Superiora Esperanza Mendoza. La respuesta llegó una semana después y fue más perturbadora de lo que habían esperado. La carta, que cambiaría completamente la comprensión del caso, llegó desde el monasterio de San Jerónimo, ubicado en las montañas cerca de Pátzcuaro. El prior, Fray Antonio Villarreal, escribía con una urgencia que se transparentaba en cada línea. Estimado padre Sandoval, he recibido su consulta sobre el hermano Sebastián y debo informarle con grave preocupación que este individuo fue expulsado de nuestra orden hace 2 años por prácticas heréticas. Su nombre verdadero es Sebastián Aguirre y era conocido por sus interpretaciones extremas de la doctrina de la purificación a través del sufrimiento. Creía que los niños, por su inocencia natural, requerían métodos especiales de preparación espiritual que incluían mortificación deliberada de la carne. La carta continuaba con detalles que helaban la sangre. Antes de su expulsión, el hermano Sebastián había comenzado a reunir seguidores entre algunas hermanas de conventos cercanos, mujeres que compartían su visión distorsionada del cristianismo. Sabemos que mantenía correspondencia regular con al menos 5 madres superioras de orfanatos en diferentes regiones de México. Si la Madre Esperanza Mendoza estaba en contacto con él, temo que lo ocurrido en Santa Eulalia no sea un caso aislado. El padre Sandoval sintió que se le helaba la sangre mientras leía estas palabras. La posibilidad de que hubiera otros orfanatos donde se estuvieran cometiendo atrocidades similares era demasiado horrible para contemplar. Inmediatamente envió copias de la carta al obispo de Morelia y a las autoridades civiles, solicitando una investigación inmediata de todos los orfanatos mencionados en la correspondencia de la Madre Superiora. Pero había algo más en la carta del prior que resultaría crucial para entender los eventos de Santa Eulalia. Debo advertirle que el hermano Sebastián no solo era un fanático religioso, era también extremadamente inteligente y manipulador. Había desarrollado lo que él llamaba la metodología del sacrificio perfecto, un plan detallado para lo que consideraba la máxima expresión de fe, el sacrificio voluntario de inocentes. Creía que los niños que morían durante sus purificaciones ascendían directamente al cielo, sin pasar por el purgatorio. Si la Madre Esperanza siguió sus enseñanzas, es posible que vea lo ocurrido no como un fracaso, sino como una interrupción de su obra sagrada. Esta revelación agregó una dimensión completamente nueva al horror. La Madre Superiora no había actuado sola, había sido instruida y guiada por alguien que había convertido el asesinato de niños en una doctrina religiosa sistemática. Más aterrador aún, si las enseñanzas del hermano Sebastián se habían extendido a otros orfanatos, podría haber cientos de niños en peligro en ese mismo momento. El padre Sandoval organizó inmediatamente expediciones a los otros orfanatos mencionados en la correspondencia de la Madre Superiora. Lo que encontraron en el primer lugar que visitaron, el orfanato de Santa Catalina en Zamora, confirmó sus peores temores. El edificio estaba abandonado, con ventanas rotas y puertas abiertas que golpeaban al viento. En el interior encontraron evidencias de una partida apresurada. Comida a medio cocinar en la cocina, ropa esparcida por los dormitorios y en el sótano, habitaciones que mostraban el mismo tipo de instrumentos de tortura que habían encontrado en Santa Eulalia. Pero no había niños, ni vivos ni muertos. Los habitantes del pueblo cercano les contaron una historia que se haría tristemente familiar. La Madre Superiora y sus hermanas habían desaparecido una noche, llevándose consigo a los 40 niños que vivían en el orfanato. Los lugareños habían asumido que se habían trasladado a otra ciudad, pero ahora comenzaban a temer lo peor. Mientras se desarrollaba esta investigación más amplia, en San Cristóbal de las Casas continuaba el proceso de recuperación de los 93 niños rescatados. Sin embargo, lo que los cuidadores descubrían cada día añadía nuevas capas de horror a la historia.
Ana Rodríguez, que había tomado bajo su cuidado a Elena Vázquez y otros 2 niños pequeños, notó que todos ellos tenían reacciones extrañas a la comida normal. No era solo desnutrición. Era un terror profundo, asociado con el acto de comer, como si hubieran sido condicionados a asociar la alimentación con castigo. ¿Cuándo les daban de comer en el orfanato?, le preguntó suavemente a Elena durante una de las pocas ocasiones en que la niña logró articular algunas palabras. «Solo cuando éramos perfectamente buenos», susurró Elena con una voz que sonaba demasiado vieja para sus 8 años. La Madre Superiora decía que Jesús ayunó 40 días en el desierto y que nosotros debíamos ayunar para ser como Él. Si alguien lloraba durante las oraciones, nadie comía ese día. Si alguien hablaba durante el silencio, ayunábamos 2 días. A veces no comíamos nada durante una semana entera. La revelación de que los niños habían sido sometidos a hambre sistemática como método de control explicaba su estado físico, pero también revelaba la naturaleza calculada de la crueldad de la Madre Superiora. No era negligencia, era una metodología deliberada de quiebre psicológico. María Santillán, mientras curaba las heridas de varios niños, descubrió algo que la llenó de una rabia maternal que la mantuvo despierta durante noches. Las cicatrices en sus cuerpos no eran aleatorias. Estaban organizadas en patrones que sugerían que cada niño había sido marcado sistemáticamente, como si fueran parte de algún registro grotesco. ¿Qué significan estas marcas?, Eudel le preguntó a Joaquín Morales, quien había demostrado ser el más dispuesto a hablar sobre sus experiencias. Joaquín se tocó inconscientemente una cicatriz en forma de cruz que tenía en el antebrazo. Cada marca representaba un nivel de purificación. La Madre Superiora decía que cuando tuviéramos suficientes marcas, estaríamos listos para la purificación final. ¿Qué era la purificación final? El muchacho se estremeció visiblemente. No lo sabíamos exactamente, pero los niños que la Madre Superiora consideraba completos desaparecían. Nos decía que habían sido llevados a un lugar especial donde podrían servir a Dios más directamente. Pensábamos que los enviaba a otros conventos, pero ahora creo que... No pudo terminar la frase, pero todos entendieron la implicación. La purificación final era la muerte, y el encierro de los 93 niños había sido simplemente una versión más eficiente del mismo proceso que la Madre Superiora había estado ejecutando individualmente durante años. Esta comprensión se vio reforzada por un descubrimiento macabro que hicieron en los terrenos del orfanato. Mientras exploraban los jardines abandonados detrás del edificio, encontraron varias áreas donde la tierra había sido removida recientemente. Al excavar, descubrieron huesos pequeños enterrados en tumbas poco profundas. El doctor Hermenegildo Vázquez, que había llegado desde Morelia para examinar a los niños rescatados, confirmó que los huesos pertenecían a niños de entre 5 y 12 años. Había al menos 8 enterramientos separados, todos realizados sin ataúdes ni marcadores, como si los cuerpos hubieran sido desechados como basura. ¿Cuántos niños han pasado por este orfanato en los últimos años?, preguntó el doctor al padre Sandoval. Según los registros oficiales, han ingresado 130 niños desde 1839, respondió el sacerdote, consultando los documentos que habían rescatado de la oficina de la Madre Superiora. Pero solo rescatamos a 93. La matemática era simple y aterradora. 37 niños habían desaparecido a lo largo de los años, y ahora tenían evidencia física de que al menos 8 de ellos habían sido asesinados y enterrados en secreto. Los otros 29 permanecían como un misterio siniestro que probablemente nunca se resolvería completamente, pero había más. En los registros personales de la Madre Superiora encontraron un diario que documentaba meticulosamente sus experimentos de purificación. Las entradas eran clínicas, frías, desprovistas de cualquier reconocimiento de que estaba describiendo la tortura y asesinato de niños. 15 de marzo de 1844, el sujeto número 23, Miguel, edad 7, respondió bien a la sesión de purificación intensiva. Después de 3 horas de aplicación del método de agujas sagradas, logró un estado de comunión completa con el divino.
Su transición fue pacífica, enterrado en el sector este del jardín. 8 de julio de 1845. Los sujetos 31 y 32, hermanos Pedro y Luis, edades 9 y 11, requirieron purificación conjunta debido a su resistencia mutua. El método de privación extrema resultó efectivo después de 12 días. Su fe final fue ejemplar. Sector oeste del jardín. Página tras página del diario revelaba el mismo patrón. Niños seleccionados para purificación especial, sometidos a torturas que la Madre Superiora describía como procesos espirituales, y finalmente asesinados cuando ella determinaba que habían alcanzado el estado puro, requerido para su versión distorsionada de la salvación. El descubrimiento del diario precipitó una crisis en la región. Las autoridades eclesiásticas, enfrentadas con evidencia indiscutible de que una de sus madres superioras había estado asesinando sistemáticamente a los niños bajo su cuidado, se vieron obligadas a lanzar una investigación de todos los orfanatos administrados por la Iglesia en Michoacán y estados circundantes. Lo que encontraron fue aún más horrible de lo que habían temido. En total, descubrieron evidencias de actividad similar en 6 orfanatos diferentes. 3 de ellos habían sido completamente abandonados, con los niños desaparecidos sin rastro. En uno encontraron más tumbas clandestinas. En otro, descubrieron que la Madre Superiora había vendido niños a comerciantes de esclavos que los transportaban hacia el norte, hacia los territorios donde la esclavitud infantil era tolerada bajo diferentes nombres. Pero la investigación también reveló algo que añadió una dimensión política al horror. Varias de las donaciones más grandes a estos orfanatos habían venido de familias prominentes que sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. No eran víctimas de engaño, eran cómplices que financiaban deliberadamente lo que consideraban una forma efectiva de limpiar la sociedad de niños no deseados. Una carta encontrada en los archivos del orfanato de Santa Catalina, escrita por don Rodrigo Mendoza, sin relación con la Madre Superiora, uno de los terratenientes más ricos de la región, decía explícitamente: «Considero que el trabajo de la Madre Esperanza es una bendición para nuestra sociedad. Estos niños, sin familias ni propiedades, representan una carga para nuestras comunidades. Si la Iglesia ha encontrado una manera de convertir esta carga en una oportunidad de servicio divino, debemos apoyar generosamente esta obra». La carta estaba fechada apenas 3 meses antes del encierro de los 93 niños en Santa Eulalia. Esta revelación transformó completamente la naturaleza del caso. No se trataba simplemente de una religiosa fanática que había perdido el juicio. Era parte de una conspiración más amplia que involucra el momento de la verdad. Llegó de manera inesperada, 3 semanas después del rescate, cuando un comerciante de Uruapan llegó a San Cristóbal de las Casas con noticias que cambiarían completamente la comprensión del caso. El hombre, llamado Fernando Aguilar, buscaba desesperadamente al padre Sandoval porque tenía información que no podía guardar por más tiempo sin convertirse en cómplice. «Padre», le dijo con voz temblorosa mientras se reunían en la sacristía de la iglesia principal, «he visto a las hermanas. Están en una hacienda abandonada cerca de Uruapan, pero no están solas. Hay muchos niños con ellas. Y están planeando algo terrible». Fernando Aguilar explicó que había estado viajando por negocios cuando decidió refugiarse de una tormenta en lo que creía era una hacienda abandonada. Al acercarse, había escuchado voces y había decidido investigar. Lo que vio lo llenó de horror. La Madre Superiora Esperanza y sus 4 hermanas estaban en el patio de la hacienda, rodeadas por al menos 60 niños de diferentes edades. «Pero no eran solo los niños del orfanato de Santa Eulalia», continuó Fernando, su voz quebrándose. «Había niños que claramente venían de otros lugares, y la Madre Superiora, padre, la Madre Superiora estaba dirigiendo lo que solo puedo describir como una ceremonia. Los niños estaban arrodillados en círculos concéntricos, y ella caminaba entre ellos con una daga, haciendo cortes pequeños en sus brazos mientras hablaba sobre la purificación final por sangre. El padre Sandoval sintió que se le helaba la sangre.
La Madre Superiora no había abandonado su misión, la había expandido. De alguna manera, había logrado reunir niños de múltiples orfanatos para ejecutar en grande la misma purificación final que había planeado para los 93 niños de Santa Eulalia. ¿Dónde exactamente está esta hacienda?, preguntó el sacerdote, ya organizando mentalmente una expedición de rescate. A mediodía de viaje hacia el noreste de Uruapan, en un valle llamado La Cañada Seca. Pero, padre, hay algo más. Escuché a la Madre Superiora hablar sobre la noche de la redención final. Dijo que sería en 3 días, durante la luna nueva, y habló sobre que cuando terminara todos los niños habrían sido liberados de la carne pecaminosa para servir directamente a Dios. No había tiempo que perder. El padre Sandoval organizó inmediatamente una expedición que incluyó al alcalde Gutiérrez, a 15 hombres armados del pueblo y a varios vaqueros expertos en rastreo. También envió mensajeros urgentes a Uruapan y Morelia, solicitando refuerzos militares que pudieran llegar a tiempo. El viaje hacia la Cañada Seca fue una carrera contra el tiempo. Los hombres cabalgaron durante horas bajo el sol abrasador de Michoacán, siguiendo las indicaciones de Fernando Aguilar, quien había aceptado guiarlos a pesar de su terror evidente. Cuando llegaron a las afueras del valle, al atardecer del segundo día, se encontraron con una escena que superó incluso sus expectativas más horribles. La hacienda abandonada se alzaba en el centro de un claro, y alrededor de ella habían construido lo que solo podía describirse como un altar masivo al aire libre. Desde su posición en las colinas circundantes, podían ver claramente lo que estaba ocurriendo en el patio de la hacienda. Más de 80 niños estaban organizados en círculos concéntricos alrededor de una plataforma de piedra elevada. Los niños más pequeños estaban en el círculo interior, apenas visibles desde la distancia, mientras que los mayores formaban los círculos exteriores. La Madre Superiora Esperanza se encontraba en el centro, sobre la plataforma, vestida con un hábito que había sido modificado con símbolos extraños bordados en hilo dorado. Las 4 hermanas caminaban entre los círculos de niños, cada una portando objetos que brillaban al reflejo de las antorchas que iluminaban la ceremonia. Pero lo más perturbador era el comportamiento de los niños. No lloraban, ni se resistían. Permanecían completamente inmóviles, con la mirada fija en la Madre Superiora, como si estuvieran en un trance profundo. Algunos de los hombres del pueblo reconocieron entre ellos a varios de los niños que habían rescatado de Santa Eulalia, incluyendo a Elena Vázquez y a Carlos Mendoza. «¿Cómo es posible?», murmuró el alcalde Gutiérrez. «Rescatamos a todos los niños. Los vimos recuperarse en nuestras casas». La horrible verdad se reveló cuando observaron más cuidadosamente la escena. Los niños que reconocían no eran los mismos que habían rescatado. Eran otros niños que se les parecían superficialmente. La Madre Superiora había estado recolectando niños de múltiples orfanatos, seleccionando específicamente aquellos que se parecían a los que había perdido en Santa Eulalia. «Es una obsesión», susurró el padre Sandoval. «Quiere completar su obra sagrada con los 93 niños originales, aunque tenga que usar sustitutos». Fernando Aguilar les explicó entonces el resto de lo que había visto durante su primera visita. La Madre Superiora les ha estado dando algo a los niños, una bebida que los mantiene dóciles y obedientes. Los oí hablar sobre la preparación del espíritu y sobre cómo los niños debían estar purificados de toda resistencia terrenal antes de la ceremonia final. Era una situación desesperada. Tenían que actuar esa misma noche, antes de que la Madre Superiora ejecutara su plan final, pero se enfrentaban a más de 80 niños drogados y al menos 5 adultos fanáticos que no dudarían en usar a los pequeños como escudos humanos. El ataque se planeó cuidadosamente. Los hombres se dividieron en 3 grupos. Uno atacaría desde el frente para distraer a las hermanas. Otro se infiltraría desde los flancos para comenzar a evacuar a los niños. Y el tercero se concentraría en capturar específicamente a la Madre Superiora antes de que pudiera lastimar a más pequeños.
Pero cuando comenzaron a moverse hacia sus posiciones, descubrieron algo que no habían anticipado. La Madre Superiora los había visto llegar. En lugar de huir o buscar refugio, había comenzado a acelerar su ceremonia, como si la presencia de testigos fuera exactamente lo que había estado esperando. ¡Vengan!, gritó desde su plataforma, su voz amplificada por la acústica natural del valle. Vengan a presenciar la obra más gloriosa de Dios. Esta noche, 83 almas puras ascenderán directamente al cielo, libres de la contaminación del mundo. Las hermanas comenzaron a moverse más rápidamente entre los círculos de niños, y cada una llevaba ahora claramente una daga ceremonial. La intención era obvia: si no podían completar su ritual de manera apropiada, lo harían de forma rápida y brutal antes de ser detenidas. ¡Ahora!, gritó el alcalde Gutiérrez, y los 3 grupos de rescatistas salieron de sus escondites simultáneamente. Lo que siguió fue una batalla desesperada en la que cada segundo podía significar la vida o muerte de docenas de niños. Los hombres corrieron hacia el altar improvisado, mientras las hermanas comenzaron a atacar a los pequeños más cercanos a ellas. Los gritos de los niños, que habían estado en trance, se alzaron hacia el cielo nocturno como un coro de terror que se mezclaba con los gritos de guerra de los rescatistas. Joaquín Morales, que había sido uno de los hombres más jóvenes en unirse a la expedición de rescate, fue el primero en llegar hasta donde estaba la Madre Superiora. La mujer lo miró con una sonrisa que helaba la sangre, y por un momento el muchacho se sintió transportado de vuelta a las habitaciones de penitencia de Santa Eulalia. «Joaquín», le dijo con una voz que sonaba diabólicamente maternal, «has venido a reunirte con tus hermanos. ¡Qué apropiado! Serás el primero en recibir la purificación final». Levantó la daga ceremonial hacia él, pero Joaquín ya no era el niño aterrorizado que había sido en el orfanato. Las semanas de recuperación, el amor y cuidado que había recibido en el pueblo, y sobre todo la comprensión de que lo que había sufrido no había sido voluntad divina, sino simple crueldad humana, le habían devuelto su fuerza y determinación. Se lanzó contra la Madre Superiora antes de que pudiera completar su movimiento, derribándola de la plataforma. La daga voló por los aires y se perdió en la oscuridad, mientras ambos rodaban por el suelo de tierra del patio. «¡No!», gritó la mujer, luchando como una posesa. «No pueden detener la obra de Dios. Estos niños deben ser purificados, deben ser liberados». Pero ya era demasiado tarde para sus planes. Los otros hombres habían logrado dominar a las 4 hermanas, y los niños, liberados del trance por el shock de la violencia, comenzaban a correr hacia sus rescatistas. La ceremonia había sido interrumpida. Los pequeños estaban a salvo y la Madre Superiora Esperanza Mendoza finalmente había sido capturada. Cuando la ataron con cuerdas y la colocaron sobre uno de los caballos para el viaje de regreso, la mujer no mostraba arrepentimiento ni comprensión de la magnitud de sus crímenes. Hasta el último momento siguió gritando sobre la purificación interrumpida y la voluntad divina frustrada. «¿No entienden?», repetía una y otra vez, mientras cabalgaban hacia Uruapan, donde la entregarían a las autoridades federales. Estos niños eran perfectos, eran puros, podían haber ido directamente al cielo, y ustedes los han condenado a vivir en este mundo de pecado. Sus palabras revelaban la verdadera naturaleza de su locura. Había convertido el asesinato de niños en un acto de misericordia en su mente distorsionada. En su cosmología personal, matar a los pequeños antes de que pudieran ser contaminados por la vida adulta era el mayor regalo que podía ofrecerles. Los 83 niños rescatados de la Cañada Seca fueron distribuidos entre familias de la región que se ofrecieron voluntariamente para cuidarlos. Muchos de ellos se recuperaron completamente y lograron tener vidas normales. Otros mantuvieron cicatrices psicológicas que los acompañaron durante años, pero con amor y paciencia, la mayoría logró superar el trauma de su experiencia. La Madre Superiora, Esperanza Mendoza, fue juzgada en la Ciudad de México y condenada a muerte por múltiples cargos de asesinato. Sin embargo, nunca llegó a ser ejecutada.
Murió en prisión 3 meses después de su captura, aparentemente de causas naturales, aunque algunos rumores sugerían que había encontrado una manera de envenenarse a sí misma para evitar lo que consideraba la humillación de un juicio público. Las 4 hermanas que la habían acompañado recibieron sentencias de prisión perpetua. Sor Concepción murió en prisión 5 años después. Sor Dolores fue liberada después de 20 años, cuando las autoridades consideraron que había mostrado arrepentimiento genuino. Sor Remedios y Sor Visitación cumplieron sus sentencias completas y murieron en prisión décadas después, sin haber expresado jamás remordimiento por sus acciones. En los meses que siguieron al rescate final en la Cañada Seca, la investigación completa del caso reveló la verdadera magnitud de la red de horror que la Madre Superiora había construido a lo largo de los años. Los documentos encontrados en la hacienda abandonada mostraban que había estado en contacto con madres superioras de orfanatos en al menos 12 estados diferentes, todas seguidoras de las enseñanzas del hermano Sebastián Aguirre. La búsqueda del propio hermano Sebastián continuó durante años, pero nunca fue encontrado. Algunos testigos reportaron haberlo visto en Guatemala, otros en el norte de México, y algunos incluso afirmaron que había viajado hasta California. La verdad es que simplemente desapareció, dejando tras de sí un legado de dolor que tardaría décadas en sanar completamente. El impacto del caso en la Iglesia Católica Mexicana fue profundo y duradero. Las autoridades eclesiásticas se vieron obligadas a implementar sistemas de supervisión mucho más estrictos para todos los orfanatos administrados por órdenes religiosas. Se establecieron visitas regulares e inspecciones sorpresa, y se creó un sistema de reportes que permitía a cualquier ciudadano denunciar sospechas de abuso sin temor a represalias. Sin embargo, los cambios más profundos ocurrieron en el nivel personal, en las vidas de los 93 niños que habían sobrevivido al horror de Santa Eulalia y en las familias que los acogieron. Joaquín Morales, el muchacho que había mostrado tanto valor durante el encierro y que había ayudado a capturar a la Madre Superiora, fue adoptado por el alcalde Gutiérrez y su esposa. Con el tiempo, se convirtió en un maestro respetado y dedicó su vida a educación de niños huérfanos, pero bajo principios de amor y compasión que contrastaban dramáticamente con lo que había experimentado en Santa Eulalia. Elena Vázquez recuperó gradualmente su voz angelical bajo el cuidado amoroso de María Santillán, la panadera. Aunque nunca volvió a cantar en iglesias, el trauma había creado una asociación demasiado fuerte entre la música sacra y el sufrimiento. Se convirtió en una cantante popular que alegró las festividades del pueblo durante décadas. Se casó con Carlos Mendoza cuando ambos llegaron a la edad adulta, y juntos criaron 5 hijos en un hogar lleno del amor que nunca habían conocido durante su infancia. Carlos Mendoza superó gradualmente su claustrofobia y su terror a los espacios cerrados. Se convirtió en carpintero y se especializó en construir hogares amplios y luminosos, como si estuviera compensando los años de oscuridad que había vivido. Su firma se convirtió en una de las más respetadas de la región y siempre se negó a cobrar por trabajos realizados en orfanatos o instituciones de caridad. Los niños más pequeños, que habían sufrido el mayor daño psicológico debido a su edad, requirieron años de cuidado paciente para recuperarse completamente. Sin embargo, la mayoría logró formar familias propias y vivir vidas relativamente normales. Algunos mantuvieron rituales personales extraños, como necesidad compulsiva de contar su comida o de dormir con velas encendidas, pero estos comportamientos no les impidieron encontrar felicidad y propósito. El orfanato de Santa Eulalia nunca volvió a ser utilizado para su propósito original. El edificio permaneció abandonado durante varios años, convirtiéndose en objeto de rumores y leyendas locales. Algunos habitantes del pueblo afirmaban escuchar llantos infantiles que emanaban del edificio vacío durante las noches de tormenta, pero la mayoría de la gente evitaba simplemente el lugar. Finalmente, en 1855, el obispo de Morelia ordenó que el edificio fuera demolido completamente.
Las piedras fueron utilizadas para construir una escuela pública en el centro de San Cristóbal de las Casas, con la esperanza de que la educación laica pudiera exorcizar los demonios del pasado religioso del lugar. El pueblo nunca olvidó completamente lo que había ocurrido en Santa Eulalia, pero con el tiempo, la historia se convirtió en una lección sobre la importancia de cuestionar la autoridad cuando ésta se desvía del camino de la compasión. Los habitantes desarrollaron una tradición anual, el 15 de octubre, Día del Rescate, donde se reunían para honrar la memoria de los niños que habían sufrido y para recordar que la verdadera fe se expresa a través del amor, no del dolor. El padre Miguel Sandoval, quien había sido instrumental en el rescate y la investigación posterior, experimentó una crisis de fe profunda que lo llevó a reexaminar muchas de sus creencias fundamentales. Aunque nunca abandonó el sacerdocio, desarrolló una teología personal que enfatizaba la misericordia sobre el juicio y la protección de los vulnerables como la expresión más alta del servicio a Dios. En sus sermones de los años posteriores, a menudo reflexionaba sobre las lecciones del caso de Santa Eulalia. Hemos visto cómo la fe, cuando se divorcia de la compasión, puede convertirse en el más cruel de los tiranos. Hemos aprendido que la autoridad religiosa, cuando no está templada por la humildad y el amor, puede justificar los actos más horribles. Pero también hemos visto cómo el valor de unos pocos puede salvar a muchos, y cómo el amor genuino puede sanar incluso las heridas más profundas del alma. Los documentos del caso, incluyendo el diario de la Madre Superiora y la correspondencia con el hermano Sebastián, fueron archivados en la Catedral de Morelia bajo estrictas órdenes de confidencialidad. Las autoridades eclesiásticas temían que la publicación de estos documentos pudiera dañar la fe de los creyentes o inspirar a otros fanáticos a intentar emular los métodos de la Madre Superiora. Sin embargo, copias de algunos documentos fueron secretamente enviadas a Roma, donde contribuyeron a cambios en las políticas de supervisión de orfanatos católicos a nivel mundial. Aunque el Vaticano nunca reconoció públicamente la influencia del caso de Santa Eulalia en estas reformas, los expertos en historia eclesiástica han identificado claras conexiones entre los eventos de Michoacán y las nuevas regulaciones que se implementaron durante la década de 1850. En años posteriores, varios historiadores y escritores intentaron documentar la historia completa del orfanato de Santa Eulalia, pero se enfrentaron con la resistencia de las autoridades eclesiásticas y la renuencia de muchos sobrevivientes a revivir públicamente sus traumas. Como resultado, la historia se mantuvo principalmente como una tradición oral local, transmitida de generación en generación en San Cristóbal de las Casas y los pueblos circundantes. No fue hasta principios del siglo XX que un periodista llamado Eduardo Vasconcelos logró reunir testimonios suficientes para publicar un artículo detallado sobre el caso en un periódico de la Ciudad de México. Sin embargo, el artículo fue rápidamente censurado por presiones de la Iglesia, y la mayoría de las copias fueron confiscadas antes de que pudieran distribuirse ampliamente. La historia completa de los 93 niños que vivieron en el orfanato de Santa Eulalia permanece hasta el día de hoy como uno de los episodios más oscuros y menos conocidos de la historia religiosa de México. Es un recordatorio de que los actos más crueles a menudo se cometen por aquellos que están convencidos de su propia rectitud, y de que la vigilancia constante es el precio que debemos pagar para proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Los registros oficiales del caso fueron sellados por las autoridades federales mexicanas en 1851, con órdenes de que no fueran abiertos hasta el año 1951. Cuando finalmente se abrieron, muchos de los documentos más importantes habían sido perdidos o estaban demasiado dañados para ser legibles. Algunos historiadores sospechan que esta pérdida no fue accidental, sino parte de un esfuerzo sistemático para borrar las evidencias más comprometedoras del caso. Lo que sí sabemos con certeza es que la red de orfanatos corruptos que había construido la Madre Superiora, siguiendo las enseñanzas del hermano Sebastián,
había sido mucho más extensa de lo que inicialmente se pensó. Investigaciones posteriores revelaron conexiones con instituciones similares en al menos 8 estados mexicanos, y hay evidencias circunstanciales de que la metodología había sido exportada incluso a países centroamericanos. El número total de niños que murieron como resultado de esta red de horror nunca se estableció definitivamente. Las estimaciones conservadoras hablan de al menos 200 niños asesinados durante un periodo de 8 años, pero algunos investigadores creen que la cifra real podría haber sido significativamente mayor. Durante las décadas que siguieron, ocasionalmente surgían rumores sobre la aparición del hermano Sebastián en diferentes partes de América Latina, siempre asociado con orfanatos o instituciones de caridad donde posteriormente se descubrían irregularidades o desapariciones de niños. Sin embargo, nunca se pudo establecer conexión definitiva, y es posible que muchos de estos rumores fueran simplemente producto del miedo y la paranoia que el caso original había generado. La última referencia confiable al hermano Sebastián data de 1863, cuando un sacerdote en Honduras reportó haber conocido a un hombre que correspondía a su descripción y que predicaba sobre la purificación de los inocentes. Pero cuando las autoridades llegaron para investigar, el hombre había desaparecido nuevamente, dejando tras de sí solo rumores y testimonios contradictorios. En San Cristóbal de las Casas, la memoria del horror de Santa Eulalia se mantuvo viva, no solo a través de las ceremonias anuales, sino también en las lecciones que los padres transmitían a sus hijos sobre la importancia de cuestionar cualquier autoridad que predicara que el sufrimiento era necesario para la salvación. María Santillán, la panadera que había acogido a Elena Vázquez, se convirtió en una especie de guardiana no oficial de la memoria histórica del pueblo. Durante décadas, recibió visitantes que venían a escuchar de primera mano el relato de los eventos, y siempre terminaba sus narraciones con la misma reflexión. Lo que aprendimos en esos días terribles es que los monstruos no siempre tienen cuernos y cola. A veces llevan hábitos religiosos y hablan de Dios. A veces nos convencen de que el dolor que causan es por nuestro propio bien. Pero la verdadera fe, la fe que realmente viene de Dios, nunca pide que los inocentes sufran. La verdadera fe protege, no destroza. La verdadera fe salva, no sacrifica. El alcalde Ramón Gutiérrez, quien había dirigido el primer rescate, vivió hasta los 90 años y nunca dejó de repetir que el día más importante de su vida había sido cuando escuchó los gritos de los niños de Santa Eulalia. Porque ese día, decía, aprendí que hay momentos en la vida cuando tienes que elegir entre la comodidad de ignorar el sufrimiento ajeno y la responsabilidad de actuar para detenerlo. Y esa elección define quién eres realmente. Joaquín Morales, ya convertido en maestro, desarrolló un método educativo revolucionario para su época, basado en la premisa de que todos los niños merecían ser tratados con dignidad y respeto absoluto. Su escuela se convirtió en modelo para instituciones similares en toda la región, y muchos de sus estudiantes se convirtieron a su vez en educadores que llevaron sus principios a otras partes de México. En una carta que escribió a un colega en 1879, Joaquín reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido de su experiencia. He visto lo que ocurre cuando los adultos olvidan que los niños son personas completas, con derechos y dignidad propia. He visto cómo el poder absoluto sobre los vulnerables puede corromper incluso a aquellos que inicialmente tenían buenas intenciones. Pero también he visto cómo el amor genuino puede sanar las heridas más profundas y cómo la educación, basada en el respeto, puede transformar vidas que parecían perdidas para siempre. Elena Vázquez, ahora Elena Mendoza después de su matrimonio con Carlos, se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de los niños huérfanos. Trabajó incansablemente para establecer sistemas de supervisión comunitaria en todos los orfanatos de la región, asegurándose de que ningún niño volviera a sufrir en silencio como habían sufrido ellos. Su trabajo contribuyó al establecimiento de lo que se conoció como las leyes de Elena,
un conjunto de regulaciones que requerían que todos los orfanatos fueran inspeccionados mensualmente por comités ciudadanos independientes y que establecían canales claros para que los niños pudieran reportar abusos sin temor a represalias. Carlos Mendoza, además de su trabajo como carpintero, se convirtió en una figura respetada en la comunidad por su habilidad para ayudar a otros supervivientes de trauma. Aunque nunca recibió entrenamiento formal en lo que ahora llamaríamos terapia, había desarrollado una comprensión intuitiva de cómo el trauma afecta la mente y el espíritu, y cómo el apoyo comunitario puede facilitar la sanación. Su hogar se convirtió en un lugar de refugio para cualquier persona que hubiera experimentado abuso o violencia, y su reputación como sanador se extendió por toda la región. En sus propias palabras, quien ha conocido la oscuridad más profunda puede reconocer incluso la luz más tenue, y quien ha experimentado la crueldad más extrema puede apreciar la bondad más simple. El legado más duradero del caso de Santa Eulalia fue probablemente el cambio fundamental en la actitud de la comunidad hacia la autoridad religiosa. Aunque la mayoría de los habitantes mantuvo su fe católica, desarrollaron una sana desconfianza hacia cualquier líder religioso que predicara el sufrimiento como virtud o que exigiera obediencia ciega. Esta actitud se extendió gradualmente a otras formas de autoridad, contribuyendo al desarrollo de una cultura cívica más participativa y vigilante en la región. Los habitantes de San Cristóbal de las Casas se volvieron conocidos por su tendencia a cuestionar a los funcionarios públicos, a exigir transparencia en las instituciones locales y a organizarse rápidamente cuando detectaban signos de abuso de poder. Décadas después, cuando la Revolución Mexicana llegó a Michoacán, muchos observadores notaron que las comunidades que habían sido afectadas por el caso de Santa Eulalia mostraban una resistencia particular a los caudillos autoritarios, independientemente de su orientación política. Habían aprendido por experiencia amarga que la concentración del poder en manos de individuos que se consideraban por encima del escrutinio público inevitablemente conducía al abuso de los más vulnerables. En 1910, en el 64 aniversario del rescate de los niños, el pueblo de San Cristóbal de las Casas erigió un monumento simple pero poderoso en la plaza principal. Una placa de bronce llevaba una inscripción que resumía las lecciones del caso. En memoria de los 93 niños que sobrevivieron al horror de Santa Eulalia y de todos los niños que no tuvieron la misma suerte. Que su sufrimiento nos recuerde para siempre que la protección de los inocentes es responsabilidad de toda la comunidad y que ninguna autoridad, sin importar cuán sagrada se considere, está por encima del deber humano básico de la compasión. El monumento se convirtió en lugar de peregrinaje para sobrevivientes de abuso de toda la región, y la tradición anual del 15 de octubre evolucionó hasta convertirse en una celebración más amplia de los derechos de los niños y la responsabilidad comunitaria. En los años posteriores, varios de los sobrevivientes escribieron memorias o dieron testimonios que fueron preservados por historiadores locales. Estos documentos proporcionan una perspectiva única sobre cómo los niños experimentaron y comprendieron los eventos, y han sido estudiados por psicólogos y sociólogos interesados en entender los efectos a largo plazo del trauma colectivo. Un tema común en estos testimonios es la importancia del apoyo comunitario en el proceso de sanación. Una y otra vez, los sobrevivientes enfatizan que lo que les permitió recuperarse no fue solo el tiempo o el olvido, sino el amor consistente y la validación de sus experiencias por parte de las familias que los acogieron. Como escribió Elena Vázquez en sus memorias publicadas en 1925, no fue el horror lo que nos definió, sino cómo la comunidad respondió al horror. No fueron las heridas las que determinaron nuestro futuro, sino cómo esas heridas fueron cuidadas y sanadas con amor. Aprendimos que incluso las experiencias más terribles pueden transformarse en sabiduría y compasión cuando son compartidas con personas que se preocupan genuinamente por nuestro bienestar. El caso de Santa Eulalia también tuvo impacto en el desarrollo de la psicología infantil en México.
Aunque la disciplina formal no existía en 1847, los métodos innovadores que las familias del pueblo desarrollaron para ayudar a los niños traumatizados llamaron la atención de médicos y educadores de otras regiones. El doctor Hermenegildo Vázquez, quien había examinado inicialmente a los niños rescatados, pasó el resto de su carrera estudiando los efectos del trauma en el desarrollo infantil. Sus observaciones sobre la recuperación de los niños de Santa Eulalia se convirtieron en parte de los primeros estudios sistemáticos sobre resistencia psicológica en niños, y sus recomendaciones sobre tratamiento influenciaron prácticas médicas durante décadas. En un informe que escribió en 1860, el doctor Vázquez observaba: los niños de Santa Eulalia nos han enseñado que la capacidad humana para sanar es extraordinaria cuando se proporciona el ambiente apropiado. Hemos visto cómo el amor consistente, la validación de sus experiencias y la inclusión en una comunidad solidaria pueden superar incluso los traumas más severos. Estos hallazgos deberían informar nuestro tratamiento de todos los niños que han sufrido abusos. Conforme los sobrevivientes de Santa Eulalia envejecían y comenzaron a fallecer, la comunidad se enfrentó con la cuestión de cómo preservar su legado para las generaciones futuras. En 1947, en el centenario del rescate, se estableció la Fundación Elena Vázquez Carlos Mendoza, dedicada a la protección de los derechos de los niños y la prevención del abuso infantil. La fundación no solo trabajaba localmente, sino que también envió investigadores y trabajadores sociales a otras partes de México y América Latina para identificar y abordar situaciones similares. Su trabajo contribuyó al descubrimiento y cierre de varios orfanatos abusivos durante el siglo XX, salvando las vidas de cientos de niños. Joaquín Morales, quien vivió hasta 1923, pasó sus últimos años trabajando en lo que él llamaba el proyecto de memoria. Junto con otros sobrevivientes, recopiló testimonios detallados, documentos históricos y análisis de las lecciones que el caso podía ofrecer a la sociedad moderna. Su trabajo culminó en un manuscrito de más de 1000 páginas que se conserva en los archivos de la Universidad de Michoacán. Aunque nunca fue publicado en su totalidad durante su vida, debido a la sensibilidad del tema y la resistencia de algunas instituciones religiosas, el manuscrito se ha convertido en una fuente invaluable para historiadores e investigadores. En la introducción al manuscrito, Joaquín escribió: contamos esta historia no para buscar venganza o para atacar la fe religiosa, sino para asegurar que las lecciones que aprendimos con tanto dolor no se pierdan. Queremos que las generaciones futuras entiendan que la vigilancia contra el abuso de poder es una responsabilidad que nunca termina, y que la protección de los vulnerables es un deber sagrado que trasciende todas las diferencias de clase, religión o política. El último sobreviviente conocido de Santa Eulalia fue Pedro Hernández, quien murió en 1953 a los 95 años. Había sido uno de los niños más pequeños durante el encierro, apenas 5 años cuando fue rescatado. Durante sus últimos años se convirtió en una especie de tesoro viviente para la comunidad, y los estudiantes universitarios viajaban desde ciudades lejanas para escuchar sus recuerdos de primera mano. En una de sus últimas entrevistas, Pedro reflexionó sobre el significado a largo plazo de su experiencia. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de haber vivido esos eventos terribles. Es una pregunta extraña, porque no elegí vivirlos. Pero puedo decir que, aunque no los escogería, me han convertido en una persona que valora profundamente la bondad humana y que nunca da por sentada la seguridad y el amor. He visto lo peor de lo que los seres humanos son capaces, pero también he visto lo mejor. Y debo decir que, al final, lo mejor superó con creces lo peor. Con la muerte de Pedro Hernández, la historia de los 93 niños que vivieron en el orfanato de Santa Eulalia se convirtió oficialmente en historia, sin sobrevivientes directos que pudieran proporcionar testimonios de primera mano. Sin embargo, su legado continuó viviendo en las instituciones que habían ayudado a crear, en las leyes que habían inspirado,
y en las lecciones que habían enseñado sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y la resistencia humana. Hoy en día, más de 175 años después de los eventos de Santa Eulalia, la historia sigue siendo relevante en un mundo donde el abuso institucional de niños continúa siendo una realidad dolorosa. Las lecciones que los sobrevivientes nos dejaron sobre la importancia de la vigilancia comunitaria, el poder del amor para sanar el trauma y la necesidad de cuestionar cualquier autoridad que pida sufrimiento en nombre de un bien mayor, permanecen tan válidas ahora como lo fueron en 1847. La historia de Santa Eulalia nos enseña que los horrores más grandes a menudo se cometen por personas que están convencidas de su propia rectitud, que el silencio de la comunidad puede ser tan destructivo como las acciones de los perpetradores, y que la sanación real solo ocurre cuando las víctimas son creídas, validadas y envueltas en amor incondicional. Pero también nos enseña algo igual de importante, que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar maneras de resistir, de proteger a otros y de mantener viva la esperanza. Los 93 niños de Santa Eulalia sobrevivieron no solo porque fueron rescatados, sino porque nunca perdieron completamente su capacidad de cuidarse unos a otros, de mantener su humanidad en medio de la inhumanidad y de creer que un mundo mejor era posible. Su historia es, en última instancia, una historia de triunfo, no el triunfo fácil de los cuentos de hadas, sino el triunfo mucho más profundo y significativo de la resistencia humana, el amor comunitario y la negativa a permitir que la crueldad tenga la última palabra, como está inscrito en el monumento que aún se alza en la plaza de San Cristóbal de las Casas, en memoria de los que sufrieron, en honor de los que resistieron y en compromiso con los que aún necesitan protección. Esta es la historia de los 93 niños que vivieron en el orfanato de Santa Eulalia. Una historia de horror, pero también de esperanza. Una historia de crueldad, pero también de compasión. Una historia que nos recuerda que, mientras existan niños vulnerables en el mundo, todos tenemos la responsabilidad de ser sus protectores. Y quizás esa sea la lección más importante de todas. Que la verdadera caridad no se mide por las oraciones que rezamos o las donaciones que damos, sino por nuestra disposición a actuar cuando vemos sufrimiento, a cuestionar cuando algo no parece correcto y a amar cuando es más difícil y más necesario hacerlo. Los niños de Santa Eulalia ya no están con nosotros, pero su legado vive en cada acto de protección, en cada momento de vigilancia comunitaria y en cada decisión de elegir la compasión sobre la complicidad. Que sus voces, silenciadas por tanto tiempo, continúen resonando en nuestros corazones y conciencias, recordándonos que todos tenemos el poder y la responsabilidad de asegurar que tales horrores nunca vuelvan a repetirse. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todos los secretos de Santa Eulalia fueron finalmente revelados? La historia nos muestra cómo la fe distorsionada puede convertirse en el más cruel de los instrumentos, pero también cómo el amor genuino de una comunidad puede sanar incluso las heridas más profundas. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que nos enseñan sobre la naturaleza humana. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que exploran los misterios más oscuros de nuestra historia. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha intentado enterrar.